Muy buenas tardes. Quisiera agradecer a los organizadores de este foro el haberme invitado a participar en él. Creo que se trata de una reunión de gran importancia en el tema que a todos nos preocupa, que es la calidad de la atención a la salud. Quisiera decirles que lo que ahora voy a relatarles es una experiencia nueva en México que no tiene todavía ni 6 meses cumplidos. De hecho, hoy estamos cumpliendo 6 meses de haberse publicado el decreto de creación de la misma por acuerdo presidencial. Pensamos que debe ser una institución que de alguna manera coadyuve en la mejoría de la calidad de los servicios de salud, y quisiera yo presentar ante ustedes los motivos, las razones y los objetivos, así como el trabajo que hemos desarrollado en estos meses en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Desde los albores de su formación como Estado moderno, México expresó preocupación e interés por el cuidado de la salud. A través del artículo 73 de la Constitución de 1917, en donde se consignaron las responsabilidades del Estado en materia de salud pública, así como por el artículo 123, que sentó las bases para el ulterior desarrollo de la seguridad social. En los años 40, inició la vida sanitaria institucional en el país al crearse en 1943 la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud, y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, en 1959, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, instituciones que han mantenido un constante desarrollo y han creado una red de servicios de alcance nacional. Poco más de 2 décadas después, se elevó a rango constitucional el derecho a la protección de la salud a través de la adición del artículo 4, que más que un acto de previsión distributiva, constituye uno de los más sólidos perfiles de justicia social y solidaridad en México. La promulgación de esta nueva garantía constitucional dio pauta a la adecuación del marco jurídico en la materia y a la concreción de la Ley General de Salud como máximo instrumento regulador de las bases y principios de la protección a la salud, en donde se incorpora la participación ordenada de los sectores público, social y privado de servicios. Es preciso señalar que en cumplimiento de sus preceptos el cumplimiento de sus preceptos solo puede ser realidad con el esfuerzo conjunto de todos los actores vinculados a la prestación de los servicios de salud. La comunidad médica juega un papel preponderante al aportar sus mejores cualidades a las instituciones encargadas de satisfacer la demanda de servicios y conjuntamente asumir el reto de prestarlos con calidad. Es interesante conocer que desde los primeros años de la colonia, el Ayuntamiento de la Ciudad de México inició en 1525 la vigilancia y reglamentación de la práctica médica y la protección de la salud de los habitantes. A semejanza de los tribunales que establecieron los reyes de España en sus dominios, con objeto de vigilar el ejercicio profesional de médicos, cirujanos, boticarios y parteras, se integró en 1527 el Real Tribunal del Protomedicato, que practicaba en la Nueva España exámenes para autorizar el ejercicio profesional y atendía las quejas de los habitantes, que en ese entonces se relacionaban frecuentemente con actividades de los boticarios fuera de las disposiciones del cabildo y los altos precios y la mala calidad de las medicinas. El tribunal aplicaba sanciones cuando los barberos abusaban en el cobro de sus servicios, cuidaba de la buena preparación de los medicamentos y disponía las providencias necesarias en casos de epidemias. El protomedicato funcionó hasta noviembre de 1831,
cuando fue sustituido por la Facultad Médica del Distrito Federal, ya en el México independiente. Posteriormente, en las diferentes administraciones de servicios de salud, ya se había considerado necesario establecer una instancia oficial que atendiera las quejas o denuncias de los pacientes respecto a la calidad de la atención médica. Así, en el pasado reciente, en 1983, la Secretaría de Salud nombró un comisionado de la salud, que sin embargo no llegó a ejercer esta función. En México, los servicios de salud que ofrecen el Estado y los particulares se prestan con adecuados niveles de calidad, aunque se deben reconocer diversas limitaciones, algunas de índole económica y otras derivadas de problemas de organización, de administración e incluso de actitudes del personal o de los propios usuarios. La calidad de los servicios obedece en gran medida a los avances tecnológicos y a la aplicación de la investigación científica, así como a los recursos humanos altamente calificados que se forman en diversas instituciones educativas de excelencia. Recordemos que la ciencia médica, en esa vertiginosa carrera que progresa de manera paralela a la investigación científica, nos ha permitido avances inimaginables hace apenas algunos años. Pero por ello, al medir los resultados y evaluar la calidad de la medicina que practicamos, estamos sujetos a un mayor rigor metodológico, así como a mayores expectativas por parte de los pacientes. Los servicios que en materia de salud ofrecen las instituciones públicas y privadas, así como los profesionales y técnicos en forma individual, deben tener como premisa principal la aspiración de satisfacer el derecho tutelado en nuestra Constitución, el derecho a la protección de la salud, que si bien no es un derecho consustancial al ser humano, sí es indispensable para que su desarrollo y existencia en sociedad le permita lograr una vida plena y satisfactoria. Los progresos del sistema de salud en México se caracterizan por el combate a la enfermedad, con un aumento notable en la esperanza de vida, disminución de la mortalidad general y de la mortalidad de los menores de 5 años, erradicación o control de algunas enfermedades infecciosas como la poliomielitis, el sarampión y la difteria, entre otras, una mayor cobertura de los servicios, como es el caso de los programas de vacunación, y el incremento constante en el número de unidades médicas del Sistema Nacional de Salud, además de un mejor desarrollo institucional. Sin embargo, a pesar de estos logros, el número de casos de insatisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios de salud ha ido en aumento. Este hecho ha sido analizado por diversas encuestas, entre ellas la realizada por la Fundación Mexicana para la Salud, denominada Encuesta Nacional de Satisfacción de los Servicios de Salud, que demostró que el problema en la atención médica mencionado con mayor frecuencia, en un 44% de los entrevistados, es la mala calidad, seguido de la falta de recursos. Estos dos problemas, desde luego, están íntimamente ligados entre sí y fueron señalados por 3/4 partes de los entrevistados. Se detectó además que los problemas de calidad no se limitan a los aspectos técnicos de la atención, sino que también se relacionan con el trato que reciben los usuarios. El 40% de los entrevistados opinaron que en las instituciones de salud el trato es poco amable e incluso consideran que existe desatención y altos costos en los servicios privados. El programa de salud propuesto por el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la República, reconoce que la sociedad demanda servicios de salud más eficientes, más accesibles, pero sobre todo más humanos y sin trámites excesivos que pongan en riesgo la salud y aún la vida misma. Los trabajos que realizó el Grupo de Prospectiva en Salud y Seguridad Social, editados por el doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Salud de México, con el título de Retos y Propuestas, plantean la satisfacción del paciente como objetivo prioritario en la prestación del servicio médico y proponen una profunda reforma del sistema de salud que incluye fortalecer los mecanismos de apoyo a los usuarios de los servicios mediante la creación de instancias para la solución de los conflictos entre los médicos y sus pacientes. Cuando me refiero a médicos, estoy incluyendo a todas las profesiones de la salud. Bajo esta premisa, el Plan Nacional de Desarrollo 95-2000
y el Programa de Reforma del Sector Salud establecen objetivos tanto en lo que se refiere a la consolidación de una cultura de salud basada en la aceptación y confianza de la sociedad en los servicios médicos, como en el desarrollo de una cultura institucional que estimule entre el personal de salud la adopción de una actitud más responsable hacia el desempeño de sus actividades. Es de destacar la tarea que diariamente realiza el Sistema Nacional de Salud, ya que tan solo en el sector público se otorgan en promedio 707,000 consultas diarias, se dan casi 7,000 ingresos a hospital, miles de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, así como un sinfín de actividades más que, si se comparan contra el número de inconformidades de los pacientes, estas últimas corresponden a un porcentaje realmente muy bajo. Dentro de este inmenso quehacer, es comprensible que ocurran errores y omisiones de diversos tipos. Sin embargo, si en el ejercicio de cualquier profesión la falta de conocimientos, la impericia y la negligencia se consideran errores graves, en el caso de los profesionales de la salud, aunque estas conductas son poco frecuentes, adquieren mayor relevancia al verse comprometida la vida y el bienestar de un individuo. Por otra parte, también es cierto que existen casos en que los usuarios o sus familiares, carentes de las bases técnicas necesarias, generan apreciaciones subjetivas o infundadas hacia el prestador de servicios que a su juicio incurrió en alguna conducta indeseable. El proceso de apertura de la sociedad actual en México permita que se expresen más libremente distintas opiniones y críticas sobre los más diversos temas, y desde luego los servicios de salud no constituyen una excepción, situación que indirectamente también es generada por la creciente complejidad de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que implican nuevas situaciones de carácter ético no contempladas en el pasado. La globalización de los servicios de salud, su tecnificación, la necesidad de equipos multidisciplinarios para la atención de un determinado padecimiento y el aumento de la población cubierta por las instituciones de salud dificultan la interrelación personal y la comunicación médico-paciente, por lo que, a pesar de que el grupo médico otorgue una atención correcta y bien fundamentada, el paciente desinformado lo considere responsable de las complicaciones propias de la enfermedad o de secuelas inevitables, desarrollando así mayor desconfianza en las instituciones y en el personal de salud. Si se analizan las experiencias de otros países, se aprecia, por ejemplo, que en los Estados Unidos de Norteamérica, la situación provocada por un número creciente de demandas jurídicas contra los médicos, con la finalidad de obtener beneficios económicos para el demandante y su equipo legal, ha provocado una práctica de la medicina defensiva y costosa, por las altas primas de seguros que deben pagar tanto los médicos por responsabilidad profesional como los usuarios en sus seguros de gastos médicos. Las cifras son alarmantes. Se calcula que 1 de cada 3 médicos en Estados Unidos ha sido demandado por lo menos una vez y que cada año son demandados 1 de cada 5 obstetras. Esta situación ha ocasionado el abandono de algunos campos de la práctica médica, dejando áreas rurales de los Estados Unidos con atención limitada o no disponible en absoluto. En Canadá, la Asociación de Consumidores de ese país defiende los derechos del paciente a ser informado, respetado, tener acceso igual al cuidado de su salud y a participar en la toma de decisiones, la planeación y la evaluación de la calidad del sistema de servicios de salud. La Autoridad Médica de Licencias del Canadá investiga las quejas sobre los servicios médicos y conduce procesos formales contra médicos por conducta profesional inadecuada que pueden llegar a la restricción o pérdida de la licencia para ejercer. En Suecia, desde 1809, se creó la figura del ombudsman, vocablo que significa intermediario, que atiende quejas de la ciudadanía respecto a acciones de gobierno, de corporaciones, hospitales, etc., y establece recomendaciones que son acatadas por ellos. Este concepto se diseminó por el mundo y se considera que al menos 40 países tienen en el momento actual un ombudsman en diferentes campos. En México, para la recepción de quejas relacionadas con la atención médica, existen diversas instancias.
En primer lugar, la propia Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, con base en las facultades que le otorga la Constitución en su artículo 73, fracción 16, y la Ley General de Salud en muchos de sus artículos, es la responsable de promover, coordinar y realizar la supervisión de los servicios de salud que se prestan en los ámbitos público, social y privado, y lleva a cabo la evaluación general de dichos servicios en todo el territorio nacional. La misma ley establece el procedimiento que deben seguir los usuarios de los servicios en caso de que consideren que existe alguna irregularidad en su atención, para presentar su inconformidad ante la Secretaría de Salud, la cual aplica las sanciones cuando el caso lo amerita, que van desde una amonestación, la suspensión de actividades de un servicio o unidad y hasta el arresto administrativo. Por su parte, también reciben quejas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos del Distrito Federal y de las entidades federativas, que tienen sus limitantes en el campo de la salud, ya que solo conocen los casos de instituciones públicas, y además una buena parte de las quejas, que van desde fallas técnicas hasta posibles delitos, no constituyen una violación a los derechos humanos, y estas comisiones carecen también de la capacidad técnica médica para el estudio especializado correspondiente. Respecto a la atención de denuncias por el sistema judicial, se pueden dar lugar a injusticias cuando no se toman en cuenta las consideraciones técnicas propias de la profesión médica, así como por dictar sentencias a través de peritajes no especializados en la amplia gama de padecimientos y esquemas de tratamiento que, en la actualidad, son altamente complejos y sufren transformaciones constantes. Considerando entonces que muchas de las inconformidades son atendidas por instancias que no cuentan con los elementos técnicos necesarios para fundamentar sus dictámenes, dentro del marco del programa de reforma del sector salud, se estudiaron y discutieron alternativas para atender dichos problemas, y se estimó necesario que la población cuente con otras instancias para tutelar el derecho a la protección de la salud y mejorar la calidad de los servicios médicos. Se juzgó necesaria la creación de un organismo al cual puedan acudir los usuarios y prestadores de servicios médicos para dilucidar en forma amigable y de buena fe posibles conflictos derivados de dichos servicios, y así se eviten grandes cargas de trabajo sobre los órganos jurisdiccionales, pero sin sustituirlos. Esta instancia especializada debe garantizar a los usuarios y a los prestadores de servicios médicos la imparcialidad en el análisis, dictamen y resolución de las controversias que conozca, contar con capacidad para recibir quejas, investigar las presuntas irregularidades por la prestación o por la negativa de prestación de servicios médicos y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos. Por lo anteriormente expuesto, se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a la cual se ha dotado de plena autonomía técnica para actuar como mediador en términos de amigable composición, asegurando a unos y a otros que su actuación estará caracterizada siempre por la ética, la imparcialidad y la justicia. También coadyuva con las instancias de procuración e impartición de justicia en el desarrollo de los procesos que se ventilan ante ellas, al poder recurrir estas a un organismo facultado y altamente calificado para la elaboración de peritajes en la materia. Para desarrollar su tarea, debe coordinarse con las academias, colegios y consejos médicos, comités de ética y sociedades médicas, así como con instituciones educativas y de salud, tanto públicas como privadas. Informarles el resultado de sus deliberaciones sobre casos relevantes o de índole general, a fin de que instrumenten las medidas correctivas pertinentes y así mejorar la calidad de la atención médica. Al frente de la comisión se encuentra un comisionado, nombrado directamente por el presidente de la República. La comisión está dotada de una estructura orgánica que incluye personal calificado, tanto médico como jurídico, y de otras profesiones del área de la salud. En su quehacer está permanentemente asesorada y supervisada por un consejo multidisciplinario que representa los intereses de la sociedad y está integrado por personalidades de reconocido prestigio ético y profesional. El comisionado deberá mantener informada a la sociedad acerca de los trabajos realizados,
así como de los resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos de la Comisión. Las quejas presentadas contra los prestadores de servicios de salud son recibidas en la Comisión por un equipo profesional de médicos y abogados que se encarga de brindar, en primera instancia, asesoría e información sobre los derechos y obligaciones de usuarios y prestadores. Posteriormente se analiza de manera puntual la documentación aportada por los quejosos, a la que se adiciona toda aquella información que sea presentada por los prestadores de servicios con el propósito de contar con los elementos que faciliten el proceso de conciliación de las partes. La audiencia de conciliación se realiza con la concurrencia del quejoso y del prestador de servicios que haya sido señalado, ya sea una institución a través de su representante legal, ya sea un profesional que presta sus servicios personales, siempre ante la presencia de los representantes de la Comisión Nacional. Se propone el arreglo y se externan los puntos de vista de las partes para encontrar un acuerdo justo, de conformidad al análisis de los hechos. Si se llega a la conciliación, se firma el convenio correspondiente con la consiguiente solución del conflicto. De no lograrse el acuerdo y una vez agotado el procedimiento de conciliación, se propondrá el arbitraje como medio de solución al conflicto, el cual se llevará a cabo siempre y cuando exista la voluntad de las partes para acatar el laudo que resulte, lo cual quede establecido en el compromiso arbitral. En los casos de arbitraje y con el objetivo de emitir laudos justos e imparciales, se solicita invariablemente la participación de especialistas en el problema, seleccionados de un directorio conformado de acuerdo con academias, consejos, federaciones, asociaciones y colegios estatales, quienes han proporcionado a la Comisión los nombres de expertos avalados por dichas organizaciones para realizar las asesorías y los peritajes correspondientes en las diferentes especialidades médicas y en las distintas entidades federativas. Todos estos procedimientos tienen la característica común de ser gratuitos, ágiles y expeditos, contando cada uno de ellos con términos predeterminados a fin de poder garantizar a las partes la pronta respuesta a sus reclamos. Desde el 10 de junio, día en que la Comisión Nacional inició su operación, al 28 de noviembre del año en curso, se han atendido 2.478 asuntos, de los cuales 1.859, que corresponden al 75%, ya han sido resueltos. 1.445 inconformidades se solucionaron de primera intención al analizarse el caso y proporcionarse la explicación técnica correspondiente, dando con ello una respuesta satisfactoria a la inquietud de los pacientes o familiares de pacientes, sin necesidad de convocar siquiera a los médicos o instituciones involucrados. 356 casos se conciliaron, se emitieron 35 opiniones o dictámenes médicos y se han resuelto 13 arbitrajes. Los restantes 619 asuntos se encuentran en proceso de análisis y solución. Las especialidades médicas con mayor frecuencia de quejas fueron en ese periodo las siguientes. Ahí tienen ustedes una lista. Debo enfatizar que se trata de las quejas que llegan, no de las que se encuentran fundamentadas. Exclusivamente este es el número de quejas en la forma en que llegan sin haber sido analizadas y desde luego determinada la procedencia. En la experiencia que tenemos hasta el momento, la principal causa de queja ha sido la falta de comunicación del médico con el paciente, inconformidad que se ha presentado en el 80% de los casos, especialmente debido a que el prestador de servicio no explica debidamente los riesgos o complicaciones potenciales del padecimiento del tratamiento, por lo que cuando ocurre un incidente, los enfermos o sus familiares consideran que existió negligencia, situación que es exacerbada frecuentemente por los comentarios poco éticos y mal fundamentados en la mayoría de las ocasiones de algún otro médico consultado. Otra causa frecuente de queja es la falta de recursos humanos o materiales en algunas instituciones que provocan retraso en la atención. Esto no puede ser considerado como negligencia o impericia de los médicos responsables, ya que son factores que están fuera de su alcance. En tanto los prestadores de los servicios ejercen su profesión con apego a las normas que regulan la práctica de la misma, no procede ninguna inconformidad contra ellos, sin importar los muchos o pocos recursos con que cuenten. Las quejas tendrán que orientarse a la institución que brinda el servicio.
En relación al establecimiento de comisiones estatales de arbitraje, dependerá desde luego del gobierno estatal, de la sociedad civil y de los grupos médicos organizados que se propongan las bases para su creación. Si se consideran la definición y los conceptos propuestos por Enrique Ruelas, la garantía de calidad se cumple cuando el servicio médico se otorga de manera que proteja íntegramente al paciente y se le proporcionen los mayores beneficios posibles. La comisión se guiará por estos principios en el análisis de los casos, sin perder de vista que la atención de un paciente está sujeta a diversos factores tecnológicos y personales. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico en México no es tanto un ente regulador de la conducta de los profesionales que prestan los servicios médicos, ni tampoco sancionador de presumibles conductas indeseables en la práctica médica. Para ello, existen ya desde hace mucho tiempo instancias que dirimen fríamente los conflictos. En nuestro trabajo prevalece la conciliación amigable, o en su caso el estudio cuidadoso que dé sustento a los laudos que se emitan, con la convicción de que es posible evitar la repetición de errores si se utiliza la experiencia de los casos estudiados y con base en ella se modifican los procedimientos y las conductas inconvenientes. Para que esta labor sea fecunda, se requiere de la voluntad de unos y de otros. No da resultado alguno la controversia estéril que intenta desprestigiar a un profesional o institución, ni tampoco la que pretende ignorar los puntos de vista del usuario sobre los servicios recibidos. Una conducta, como la otra, son ajenas a la conciencia de unidad nacional que demandan los tiempos actuales. La Comisión cumplirá con su compromiso de elevar la calidad de los servicios de salud del país si logra construir una legítima autoridad moral sobre la comunidad médica y sobre los usuarios de dichos servicios, contribuyendo a educar a la población para que la demanda de servicios tenga como premisa el respeto. La CONAMED es, sin lugar a dudas, un valioso aliado del médico que actúa con seriedad profesional en aquellos casos en que su complejidad o incomprensión del paciente o de sus familiares haya sembrado dudas. Pero también es una instancia que respalda al paciente en sus justas demandas, al efectuar en ambas situaciones un análisis cuidadoso, serio e imparcial, basado en gran capacidad técnica y completa autonomía, que permite soluciones justas sin la intervención de instancias jurídicas costosas, complejas, prolongadas y no siempre con resultados equitativos, pues prevalecen en ella los aspectos puramente jurídicos sobre los técnicos y en donde cuenta más la habilidad de los abogados que la actuación de los profesionales de la salud. Estoy seguro de que ningún médico ejerce su profesión con el objeto de causar daño y sin embargo su actuación debe ser siempre transparente, responsable y comprometida para que ningún paciente sienta o pretenda que el médico actuó con negligencia o impericia. Es necesario que el personal de salud, las agrupaciones profesionales y principalmente las instituciones de salud y educativas en México fortalezcan el prestigio de la práctica médica y conserven el reconocimiento de la sociedad a una actividad que debe ser de tal calidad que nunca pueda ser calificada como moralmente reprochable. Por su atención, muchas gracias.